Los desterrados. De Horacio Quiroga. Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente aquellos que, a semejanza de las bolas de billar, han nacido con efecto. Tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados. Así, Juan Brown, que habiendo ido por solo unas horas a mirar las ruinas, se quedó 25 años allá. El doctor Else, a quien la destilación de naranjas llevó a confundir a su hija con una rata. El químico Rivet, que se extinguió como una lámpara, demasiado repleto de alcohol carburado. Y tantos otros que, gracias al efecto, reaccionaron del modo más imprevisto. En los tiempos heroicos del obraje y la yerba mate, el Alto Paraná sirvió de campo de acción a algunos tipos riquísimos de color, 2 o 3 de los cuales alcanzamos a conocer nosotros, 30 años después. Figura a la cabeza de aquellos un bandolero de un desenfreno tan grande en cuestión de vidas humanas que probaba sus Winchesters sobre el primer transeúnte. Era correntino, y las costumbres y habla de su patria formaban parte de su carne misma. Se llamaba Sidney Fitzpatrick y poseía una cultura superior a la de un egresado de Oxford. A la misma época pertenece el cacique Pedrito, cuyas indiadas mansas compraron en los obrajes los primeros pantalones. Nadie le había oído a este cacique de faz poco india una palabra en lengua cristiana, hasta el día en que al lado de un hombre que silbaba un aria de la Traviata, el cacique prestó un momento atención, diciendo luego en perfecto castellano: «La Traviata, yo asistí a su estreno en Montevideo, el 59». Naturalmente, ni aun en las regiones del oro o el caucho abundan tipos de este romántico color, pero en las primeras avanzadas de la civilización al norte del Iguazú, actuaron algunas figuras nada despreciables, cuando los obrajes y campamentos de hierba del Guaira se abastecían por medio de grandes lanchones izados durante meses y meses a la sirga contra una corriente de infierno, y hundidos hasta la borda bajo el peso de las mercancías averiadas, charques, mulas y hombres, que a su vez tiraban como forzados, y que alguna vez regresaron solo sobre 10 tacuaras a la deriva, dejando a la embarcación en el más grande silencio. De estos primeros mensús formó parte el negro Joao Pedro, uno de los tipos de aquella época que alcanzaron hasta nosotros. Joao Pedro había desembarcado un mediodía del monte con el pantalón arremangado sobre la rodilla y el grado de general, al frente de 8 o 10 brasileños en el mismo estado que su jefe. En aquel tiempo, como ahora, el Brasil desbordaba sobre Misiones, a cada revolución, hordas fugitivas cuyos machetes no siempre concluían en enjugarse en tierra extranjera. Yo, Pedro, mísero soldado, debía su gran conocimiento del monte su ascenso a general. En tales condiciones, y después de semanas de bosque virgen que los fugitivos habían perforado como diminutos ratones, los brasileños guiñaron los ojos enceguecidos ante el Paraná, en cuyas aguas albeantes hasta hacer doler los ojos, el bosque se cortaba por fin. Sin motivos de unión ya, los hombres se desbandaron. Yo, Pedro, remontó el Paraná hasta los obrajes, donde actuó breve tiempo, sin mayores peripecias para sí mismo. Y advertimos esto último, porque cuando un tiempo después, Joao Pedro acompañó a un agrimensor hasta el interior de la selva, concluyó en esta forma y en esta lengua de frontera el relato del viaje. «Después tivemos un disgusto, y dos dois volvió un solo». Durante algunos años, luego, cuidó del ganado de un extranjero, allá en los pastizales de la sierra, con el exclusivo objeto de obtener sal gratuita para cebar los barreros de caza y atraer tigres. El propietario notó al fin que sus terneras morían como exprofeso, enfermas en lugares estratégicos para cazar tigres, y tuvo palabras duras para su capataz. Este no respondió en el momento, pero al día siguiente los pobladores hallaban en la picada al extranjero, terriblemente azotado a machetazos, como quien cancha hierba de plano. También esta vez fue breve la confidencia de nuestro hombre. «Olvidóse que eu era home como ele, e canché lo francés». El propietario era italiano, pero lo mismo daba, pues la nacionalidad atribuida por Joao Pedro era entonces genérica para todos los extranjeros. Años después, y sin motivo alguno que explique el cambio de país, hallamos al ex general dirigiéndose a una estancia de Liberá cuyo dueño gozaba fama de pagar de extraño modo a los peones que reclamaban su sueldo. Yo, Pedro, ofreció sus servicios,
que el estanciero aceptó en estos términos. «A vos, negro, por tus motas, te voy a pagar 2 pesos y la rapadura. No te olvides de venir a cobrar a fin de mes». Joao Pedro salió mirándolo de reojo, y cuando a fin de mes fue a cobrar su sueldo, el dueño de la estancia le dijo: «Tendé la mano, negro, y apretá fuerte». Y abriendo el cajón de la mesa, le descargó encima el revólver. Joao Pedro salió corriendo con su patrón detrás, que lo tiroteaba, hasta lograr hundirse en una laguna de aguas podridas, donde, arrastrándose bajo los camalotes y pajas, pudo alcanzar un tacurú que se alzaba en el centro como un cono. Guareciéndose tras él, el brasileño esperó, atisbando a su patrón con un ojo. «No te movas, moreno», le gritó el otro, que había concluido sus municiones. Joao Pedro no se movió, pero tras él el Iberá borbotaba hasta el infinito, y cuando asomó de nuevo la nariz, vio a su patrón que regresaba al galope con el Winchester cogido por el medio. Comenzó entonces para el brasileño una prolija tarea, pues el otro corría a caballo buscando hacer blanco en el negro, y éste giraba a la par alrededor del tacurú, esquivando el tiro. «Ahí va tu sueldo, macaco», gritaba el estanciero al galope, y la cúspide del tacurú volaba en pedazos. Llegó un momento en que Joao Pedro no pudo sostenerse más, y en un instante propicio se hundió de espaldas en el agua pestilente, con los labios estirados a flor de camalotes y mosquitos, para respirar. El otro, al paso ahora, giraba alrededor de la laguna buscando al negro. Al fin se retiró, silbando en voz baja y con la rienda suelta sobre la cruz del caballo. En la alta noche, el brasileño abordó el ribazo de la laguna, hinchado y tiritando, y huyó de la estancia, poco satisfecho al parecer del pago de su patrón, pues se detuvo en el monte a conversar con otros peones prófugos, a quienes se debía también 2 pesos y la rapadura. Dichos peones llevaban una vida casi independiente, de día en el monte y de noche en los caminos. Pero como no podían olvidar a su expatrón, resolvieron jugar entre ellos a la suerte el cobro de sus sueldos, recayendo dicha misión en el negro Joao Pedro, quien se encaminó por segunda vez a la estancia, montado en una mula. Felizmente, pues ni uno ni otro desdeñaban la entrevista, el peón y su patrón se encontraron, este con su revólver al cinto, aquel con su pistola en la pretina. Ambos detuvieron sus cabalgaduras a 20 metros. «Está bien, moreno», dijo el patrón. «¿Venís a cobrar tu sueldo? Te voy a pagar enseguida». «Eu vengo», respondió Joao Pedro, «a quitar a você de en medio. Atire você primeiro, en nao erré». «Me gusta, macaco. Sujétate entonces bien las motas». «Atiré». «Pois no», dijo aquel. «Pois añadió el negro, sacando la pistola. El estanciero apuntó, pero erró el tiro, y también esta vez de los 2 hombres regresó uno solo. El otro tipo pintoresco que alcanzó hasta nosotros era también brasileño, como lo fueron casi todos los primeros pobladores de Misiones. Se le conoció siempre por Tirafogo, sin que nadie haya sabido de él nombre otro alguno, ni aun la policía, cuyo dintel por otro lado nunca llegó a pisar. Merece este detalle mención, porque a pesar de haber sorbido nuestro hombre más alcohol del que pueden soportar 3 jóvenes fuertes, logró siempre esquivar, fresco o borracho, el brazo de los agentes. Las chacotas que levanta la caña en las bailantas del Alto Paraná no son cosa de broma. Un machete de monte, animado de un revés de muñeca de mensú, parte hasta el bulbo del cráneo de un jabalí. Y una vez, tras un mostrador, hemos visto al mismo machete y del mismo revés quebrar como una caña el antebrazo de un hombre, después de haber cortado limpiamente en su vuelo el acero de una trampa de ratas que pendía del techo. Si en bromas de esta especie, o en otras más ligeras, Tirafogo fue alguna vez autor, la policía lo ignora. Viejo ya, esta circunstancia le hacía reír al recordarla por cualquier motivo. «Eu nunca estive na policía». Por sobre todas sus actividades, fue domador. En los primeros tiempos del obraje se llevaban allá mulas chúcaras, y Tirafogo iba con ellas. Para domar, no había entonces más espacio que los rozados de la playa, y presto las mulas de Tirafogo partían a estrellarse contra los árboles o caían en los barrancos, con el domador debajo. Sus costillas se habían roto y soldado infinidad de veces, sin que su propietario guardara por ello el menor rencor a las mulas. «Eu gosto mesmo», decía, «de lidiar con elas».
El optimismo era su cualidad específica. Hallaba siempre ocasión de manifestar su satisfacción de haber vivido tanto tiempo. Una de sus vanidades era el pertenecer a los antiguos pobladores de la región, que solíamos recordar con agrado. «Eu sou antiguo», exclamaba riendo y estirando desmesuradamente el cuello adelante. «¡Antiguo!». En el período de las plantaciones se le reconocía desde lejos por sus hábitos para carpir mandioca. Este trabajo, a pleno sol de verano, y en hondonadas a veces donde no llega un soplo de aire, se lleva a cabo en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. De las 11 a las 2, el paisaje se calcina solitario en un vaho de fuego. Estas eran las horas que elegía Tirafogo para carpir descalzo la mandioca. Se quitaba la camisa, se arremangaba el calzoncillo por encima de la rodilla, y sin más protección que la de su sombrero orlado entre paño y cinta de puchos de chala, se doblaba a carpir concienzudamente su mandioca, con la espalda deslumbrada de sudor y reflejos. Cuando los peones volvían de nuevo al trabajo a favor del ambiente ya respirable, Tirafogo había concluido el suyo. Recogía la azada, quitaba un pucho de su sombrero y se retiraba fumando y satisfecho. «Eu gosto», decía, «de poneros chullos pes arriba ao sol». En la época en que yo llegué allá, solíamos hallar al paso a un negro muy viejo y flaquísimo, que caminaba con dificultad y saludaba siempre con un trémulo «Bon día, patrón», quitándose humildemente el sombrero ante cualquiera. Era Joao Pedro. Vivía en un rancho, lo más pequeño y lamentable que pueda verse en el género, aun en un país de obrajes, al borde de un terrenito anegadizo de propiedad ajena. Todas las primaveras sembraba un poco de arroz, que todos los veranos perdía, y las 4 mandiocas indispensables para subsistir, y cuyo cuidado le llevaba todo el año, arrastrando las piernas. Sus fuerzas no daban para más. En el mismo tiempo, Tirafogo no carpía más para los vecinos. Aceptaba todavía algún trabajo de lonja que demoraba meses en entregar, y no se vanagloriaba ya de ser antiguo en un país totalmente transformado. Las costumbres, en efecto, la población y el aspecto mismo del país distaban, como la realidad de un sueño, de los primeros tiempos vírgenes, cuando no había límite para la extensión de los rozados, y estos se efectuaban entre todos y para todos por el sistema cooperativo. No se conocía entonces la moneda, ni el código rural, ni las tranqueras con candado, ni los briches. Desde el Pequirí al Paraná, todo era Brasil y lengua materna, hasta con los francés de Posadas. Ahora el país era distinto, nuevo, extraño y difícil, y ellos, Tirafogo y Joao Pedro, estaban ya muy viejos para reconocerse en él. El primero había alcanzado los 80 años, y Joao Pedro sobrepasaba esa edad. El enfriamiento del uno, a quien el primer día nublado relegaba a quemarse las rodillas y las manos junto al fuego, y las articulaciones endurecidas del otro, les hicieron acordarse por fin, en aquel medio hostil, del dulce calor de la madre patria. Decía Joao a su compatriota, mientras se resguardaban ambos del humo con la mano. «Estemos lejos de nosa terra, seu tirá, e un día tenemos de morrer». Asentía Tirafogo, moviendo a su vez la cabeza. «Tenemos de morrer, seu Joao, e longe da terra». Se visitaban ahora con frecuencia y tomaban mate en silencio, enmudecidos por aquella tardía sed de la patria. Algún recuerdo, nimio por lo común, subía a veces a los labios de alguno de ellos, suscitado por el calor del hogar. «Habíamos na casa 2 vacas», decía el uno muy lentamente. «Eu brinqué mesmo con os cachorros de papai». «Pois nao, se Joao», apoyaba el otro, manteniendo fijos en el fuego sus ojos en que sonreía una ternura casi infantil. «Eu me lembro de todo, e de mamai, a mamai moza». Las tardes pasaban de este modo, perdidos ambos de extrañeza en la flamante Misiones. Para mayor extravío, se iniciaba en aquellos días el movimiento obrero, en una región que no conserva del pasado jesuítico sino 2 dogmas, la esclavitud del trabajo, para el nativo, y la inviolabilidad del patrón. Se vieron huelgas de peones que esperaban a Boicot como un personaje de Posadas, y manifestaciones encabezadas por un bolichero a caballo que llevaba la bandera roja, mientras los peones analfabetos cantaban apretándose alrededor de uno de ellos,
para poder leer la internacional que aquél mantenía en alto. Se vieron detenciones sin que la caña fuera su motivo, y hasta se vio la muerte de un sahib. Joao Pedro, vecino del pueblo, comprendió de todo esto menos aún que el bolichero de trapo rojo, y aterido por el otoño ya avanzado, se encaminó a la costa del Paraná. También Tirafogo había sacudido la cabeza ante los nuevos acontecimientos, y bajo su influjo y el del viento frío que rechazaba el humo, los dos proscritos sintieron por fin concretarse los recuerdos natales que acudían a sus mentes con la facilidad y transparencia de los de una criatura. Sí, la patria lejana, olvidada durante 80 años, y que nunca, nunca... «Seu tirá», dijo de pronto Joao Pedro, con lágrimas fluidísimas a lo largo de sus viejos carrillos. «Eu non quero morrer sin ver a miña terra. É moito longe o que eu tengo vivido». A lo que Tirafogo respondió: «Agora mesmo eu tenía pensado proponer a você. Agora mismo, seu Joao Pedro, eu vía na ceniza a casiña, o pinto batarás de que eu sou cuidei». Y con un puchero, tan fluido como las lágrimas de su compatriota, balbuceó: «Eu quiero ir lá, a nosa terra é lá, seu Joao Pedro, a mamá e do velo Tirafogo». Y el viaje, de este modo, quedó resuelto. Y no hubo en cruzado alguno mayor fe y entusiasmo que los de aquellos dos desterrados casi caducos en viaje hacia su tierra natal. Los preparativos fueron breves, pues breve era lo que dejaban y lo que podían llevar consigo. Plan, en verdad, no poseían ninguno, sino es el marchar perseverante, ciego y luminoso a la vez, como de sonámbulos, y que los acercaba día a día a la ansiada patria. Los recuerdos de la edad infantil subían a sus mentes con exclusión de la gravedad del momento, y caminando, y sobre todo cuando acampaban de noche, uno y otro partían en detalles de la memoria que parecían dulces novedades, a juzgar por el temblor de la voz. «Eu nunca dije para você, seu tirá, o meu irmão más pequeño estuvo una vez muito doente». O si no, junto al fuego, con una sonrisa que había acudido ya a los labios desde largo rato: «O mate de papai cayóse una vez de min, e batióme seu Joao». Iban así, riquísimos de ternura y cansancio, pues la Sierra Central de Misiones no es propicia el paso de los viejos desterrados. Su instinto y conocimiento del bosque les proporcionaban el sustento y el rumbo por los senderos menos escarpados. Pronto, sin embargo, debieron internarse en el monte cerrado, pues había comenzado uno de esos periodos de grandes lluvias que inundan la selva de vapores entre uno y otro chaparrón y transforman las picadas en sonantes torrenteras de agua roja. Aunque bajo el bosque virgen, y por violentos que sean los diluvios, el agua no corre jamás sobre la capa de humus, la miseria y la humedad ambiente no favorecen tampoco el bienestar de los que avanzan por él. Llegó pues una mañana en que los dos viejos proscritos, abatidos por la consunción y la fiebre, no pudieron ponerse de pie. Desde la cumbre en que se hallaban, y al primer rayo de sol que rompía tardísimo la niebla, Tirafogo, con un resto más de vida que su compañero, alzó los ojos, reconociendo los pinares nativos. Allá lejos vio en el valle, por entre los altos pinos, un viejo rozado cuyo dulce verde se llenaba de luz entre las sombrías araucarias. «Seu Joao», murmuró, sosteniéndose apenas sobre los puños, «é a terra o que voce pode verla. Te hemos chegado, seu Joao Pedro». Al oír esto, Joao Pedro abrió los ojos, fijándolos inmóviles en el vacío por largo rato. «Eu cheguei ya, meu compatricio», dijo. Tirafogo no apartaba la vista del rozado. «Eu vi a terra, é lá», murmuraba. «Eu cheguei», respondió todavía el moribundo. «Voce viu a terra, e eu esto lá». «O que é, seu Joao Pedro?», dijo Tirafogo. «O que é? E que voce está de morrer? Voce non chegou». Joao Pedro no respondió esta vez. Ya había llegado. Durante largo tiempo, Tirafogo quedó tendido de cara contra el suelo mojado, removiendo de tarde en tarde los labios. Al fin abrió los ojos, y sus facciones se agrandaron de pronto en una expresión de infantil alborozo.
Ya cheguei, mamai. O Joao Pedro tiña rasao. Vou cómele.